En esta oportunidad nos dirigimos a Mazamari en la provincia de Satipo, departamento de Junín, en la selva central del Perú, en la zona conocida como el Brain, para visitar la aldea del niño. Para llegar hasta ahí, tomamos un pequeño avión con el que debíamos cruzar la cordillera de los Andes. Era la primera vez que tomaba un avión tan pequeño y eso me tenía nerviosa. Después de casi 40 minutos, habíamos dejado atrás las altas montañas nevadas para encontrar colinas más bajas, cubiertas de vegetación densa, verde intenso. Es la primera vez que viajaba a la selva. Solo llegar nos impresionó. El calor era muy fuerte y la sensación térmica era como entrar a una sauna. Recogimos las maletas literalmente en medio de la vegetación. Luego tomamos un colectivo que nos llevaría a la aldea del niño Beato Junípero Serra, que se encontraba a unos 5 minutos del aeropuerto. Nos encontramos aquí en el distrito de Mazamari, en la institución educativa Aldea del Niño, una institución pues que alberga diversas culturas, quienes no tienen tal vez la posibilidad de recibir una educación en su comunidad, y pues lo tenemos aquí. La aldea fue fundada por el padre Joaquín Ferrer con el objetivo de acoger a los niños y niñas que quedaban huérfanos víctimas del conflicto armado interno. La madre Carmen nos cuenta cómo el padre Joaquín fue inspirado por Dios para fundar esta hermosa obra. En el tiempo del terrorismo, como el padre también era sinchi y al mismo tiempo sacerdote, le dijeron que vaya a ver a los cadáveres, ¿no? Entre el lapso, el tiempo de la parroquia hacia el coliseo donde estaban los cadáveres, él fue. En ese tiempo, en ese lapso, o en esa instancia, se aparece un niño llorando de rodillas que han matado a su padre, han matado a su madre, han matado a toda su familia, ¿no? Dice, y el padre, como está yéndose a esta misión, él sigue caminando. A ver, el niño se levanta y le coge de su hábito y le dice, Padre Joaquín, haz algo por nosotros, ¿no? Eso fue, como dice, como que le clavó en su corazón el que qué vamos a hacer por ellos. Desde ese momento se fue madurando la idea y dijo, quiero hacer algo por los niños, por esas criaturas. Por eso es que él siempre lo dice, ¿no? Los niños son los pararrayos de Dios. Desde ese momento dice que fue buscando quien le diera la mano, ¿no? Y apuntó a nuestra congregación de franciscanas de Copacabana. Dijo, quiero que me ayuden mujeres. Yo soy varón, pero quiero la mano femenina para acoger a estos niños. Y ahí está, y se funda pues desde el inicio con los niños de comunidades nativas y los niños que quedaban huérfanos. La madre Carmen, después de unos años de servicio, fue llamada por Dios para ser la nueva directora de la aldea. Ella nos cuenta cómo fue su reacción al recibir la noticia. Primero dije, es una broma, ¿no? Yo no voy a poder sacar. Madre, disculpen, pero yo no voy a poder con esto. ¿De qué le vamos a dar de comer a los niños? ¿De qué forma lo voy a dirigir? No puedo, ¿no? Y así fui llorando a la capilla, como lo ven, debajo del sagrario. Dije, por favor, Diosito, no permitas que me dejen aquí, ¿no? No lo puedo. En eso se cae mi Biblia que tenía a la mano y se abre con letras, parecía que saltan, decía, ¿no? El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Sentí que me dieron una cachetada. Despierta, Carmen. ¿Qué estás haciendo, no? Sentí que solamente yo me basaba en mí, ¿no? Que mis fuerzas. Claro, yo sí, así simplemente no soy nada, pues. Cuando dije, tengo la presencia de Dios, es Él quien lo va a hacer, yo no. Al ver que los niños necesitaban recibir una buena formación académica, el padre decidió fundar un colegio, donde podrían también asistir los niños de los alrededores. Actualmente reciben clases más de 900 alumnos.
200 de los cuales provienen de comunidades nativas de Satipo, que se encuentran muy alejadas. Mi comunidad es lejos, allá es llegar de 2 días. De Mazamari me voy para Atalaya, para abajo. De Atalaya me voy a mi comunidad, Nuevo Mundo. Soy de la comunidad nativa Maranquiari. Llegué así callado, tímido, y ahora estoy contento, así aprender más y seguir adelante. Los estudiantes del colegio reciben durante el primer año de media diferentes talleres para luego poder elegir uno y desarrollarlo ampliamente durante toda la secundaria. Esto les permitirá obtener los recursos económicos necesarios para que, si desean, luego puedan realizar una carrera universitaria. Dentro del colegio tenemos el área de industria del vestido, cosmetología, alimentaria, carpintería y agropecuaria. Soy exaldeana también y pues regresé aquí en el 2019 y desde ahí ya estoy enseñando a los chicos. Yo he pertenecido al taller de vestido los 5 años y ahí donde me nace pues de querer seguir estudiando esa carrera. Ellos de aquí tienen que salir con una idea, una visión de un negocio. Cómo yo hago un negocio con lo que sé, con lo que he aprendido en la aldea. La experiencia de todos estos años que yo he podido trabajar en esta institución es tan bonita que me siento como en familia. A todos mis estudiantes los quiero como si fuera parte mío. Llegué a este colegio, me encontré con una realidad muy distinta, que habían estudiantes del internado, que muchos de ellos no contaban con materiales. No tenían manera de comprárselo porque sus familiares están lejos. Entonces, como maestra, me he sentido frustrada en un momento. Les cuento de que tal vez en algún momento me he frustrado tanto que hasta me puse a llorar porque no sabía cómo solucionar ese tema. Pero viendo, y como yo también había vivido acá y también de muy cerca había vivido en la cultura xáninca, entonces vi que había materiales naturales. Entonces regresé a clase con ellos, les dije, chicos, vamos a hacer hermosos cuadros. Y ellos me decían, pero ¿cómo vamos a hacer? No tenemos pinturas. Entonces empezamos a trabajar en la pizarra, citando materiales que hay en la comunidad. Pinturas como es el achote, el puchitaroqui. Ellos decían, es de color amarillo, es de color rojo, el huito es de color negro, sí hay en mi comunidad. Entonces como que la luz se prendía, ¿no? Decía, podemos hacer grandes cosas. No quedándose atrás, no decir, no tengo, entonces no hago este trabajo, no tengo esto, entonces no hago el trabajo. No, a ellos les digo, no, aunque sea un tronco de madera, aunque sea en una piedra vamos a pintar, pero vamos a pintar y vamos a presentar nuestro trabajo. Algunos niños y profesores visten con la kushma, una prenda tradicional amazónica, usada principalmente por los pueblos originarios de la selva del Perú y de otros lugares de la Amazonía. Los docentes también nos sumamos en la parte cultural aquí en el colegio. Por ejemplo, los días jueves venimos con kushma. Ya, la kushma lo visten en la comunidad xánin, en la cultura xáninca, nomatsienga. Algunos llevan iconografías. Las iconografías representan algunos animales, pieles de serpiente, ¿no? Realidades de su cultura. En cuanto a los varones, también llevan una kushma, pero la kushma es distinta. La kushma es tejida de algodón. También llevan franjas que también llevan iconografías. Los jefes de la comunidad, que son autoridad curacas, llevan una corona arriba, que a ellos les representa que son autoridades, ¿no? Entonces, justo hablando de la kushma, también aquí en el colegio no dejamos que los estudiantes tal vez dejen esa parte, ¿no?, de su cultura. Ellos portan su kushma, de ellos su uniforme es la kushma. Nosotros como institución y como docentes tenemos que cumplir 3 pilares fundamentales en esta institución. El pilar pedagógico,
el pilar intercultural y lo más importante que es para nosotros es el pilar católico. En base a este pilar damos formación, en base a este pilar nosotros podemos desarrollarnos mediante lo que es la fe católica. De nada vale un profesional que no tiene fe, que no conoce a Dios. Yo estoy muy agradecido con la institución que me abrió las puertas para poder ser parte de esta institución. No somos trabajadores, todos somos familia. Y esa familia hay que llevarlo todos juntos y no hay que dejarlo caer. La verdad, para llegar acá yo creo que Dios me encaminó. Siempre ha sido de mi parte verlas a ellas, es como verlas a unos angelitos. Los niños cada día rezan el Santo Rosario y los domingos y fiestas de guardar asisten a la Santa Misa. Yo agradezco a Dios por las hermanas franciscanas concepcionistas de Nuestra Señora de Copacabana. Yo tengo esa convicción siempre que las religiosas es el alma gemela del sacerdote, al igual como San Benito y Santa Escolástica, que fueron hermanos gemelos. Ellas muy humildes me han abierto su casa, me han abierto las puertas del colegio, de su hogar, ¿no? Y compartimos siempre, no solamente la Santa Misa, sino también las alegrías y las tristezas, porque para eso somos hermanos, somos compañeros en el camino de la santidad. Diosito, si tú me has traído al convento, mándame donde haya niños huérfanos. Quiero vivir con ellos porque yo recibí bastante amor, cariño de mis padres. Yo quería darlo lo que he recibido, ¿no? Por parte de mis abuelitos también bastante, de toda mi familia. Entonces, como dice, lo que tenía aquí quería repartirlos a los demás. No podíamos irnos sin conocer la granja, así que tomamos un mototaxi para llegar hasta allá. No era tan lejos, pero el calor era fuertísimo, así que preferimos no ir caminando. Juliana nos acompañó a la granja. Bienvenidos a la granja. Ella es interna en la aldea del niño y ayuda en el cuidado de los animales, al igual que muchos otros jóvenes aldeanos. Soy una granjera de área de aldea. Este lugar es el gallinero, donde tenemos a los pollitos, gallinas, gallos, y también las granjeras tienen el cargo de venir a darles sus alimentos, sus agüitas, y es para nuestra alimentación de los internos. Me siento bien, me siento cuidada, aunque estoy lejos de mis padres, tengo 3 madres que me cuidan, que nos protegen, que nos da el apoyo de aprender más. Yo me siento muy feliz porque las madres siempre nos ha acogido, nos ha enseñado a respetar a las personas, a saludar, a levantarnos temprano, a hacer limpieza y más que nada también a orar, ir a la capilla todos los días para agradecer a Dios por la vida de cada día que nos da. Y yo me siento muy orgullosa de estar aquí, ¿no? Porque ¿qué sería de mí si estudiaría allá, no habría una buena educación? Era hora de partir, pero la lluvia era tan intensa que no podíamos ni salir. El taxi que nos recogería no llegó. Pablo y yo nos sentimos frustrados por no saber qué hacer. Con tanto trabajo, nos dimos cuenta que habíamos olvidado lo más importante, la oración. Suplicamos al Señor, por favor nos ayude, y sin darnos cuenta, pronto paró la lluvia y pudimos salir a buscar un taxi para así poder seguir nuestro camino. Nos esperaban varias horas de viaje para poder llegar a la Florida, lugar donde visitaríamos a las hermanas del Buen Pastor, lugar donde vivió la beata Guchita. Una odisea. Bienvenida, Pablito, bienvenida, adelante. Véngase aquí. Mucho gusto. Igualmente.
Gracias. Gabriela, ya oía tu nombre desde ayer. Mucho gusto de conocer. Gracias, madre. Y nosotros, hermana, yo no soy madre. Ay, perdón, hermana. Y nosotros hemos sabido de usted desde Lima, imagínense. Así que ella es famosa. En el próximo programa les compartiremos esta hermosa aventura. No se lo pierdan.